Amada Iglesia de Fuego Santo, amados hermanos en Cristo que nos acompañan, amados amigos, vecinos y todas aquellas personas que estén conectados en esta mañana bendición. Gracias por estar presentes para recibir el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en esta mañana de bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, en tus manos me entrego. Tu dulce y amado Espíritu Santo me ha enseñado tu palabra. Y yo voy a abrir mi boca y tu Santo Espíritu la llena. Me quito yo para que seas tu dulce Espíritu Santo enviando este mensaje a través de mi boca y que penetre en los corazones aquellos que son receptivos y los que no son, haz tú la obra en Cristo Jesús. Amados hermanos, en Colosenses 4:6 vamos a leer la primera parte. Dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia. Voy a repetir: sea vuestra palabra siempre con gracia. Ese es el mensaje que el Señor me dio, el Espíritu Santo. La gracia. Amados hermanos, el Señor quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. Así es como nosotros dedicarnos a Él. Porque nosotros somos diferentes. Porque nosotros no debemos seguir el sistema del mundo, las costumbres del mundo, el modelo del mundo, los hábitos del mundo, lo que el mundo hace. Porque somos completamente diferentes como hijos de Dios nacidos de nuevo en cuanto a conducta y pensamiento. Permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento para que, como dice la palabra, comprobemos que su buena voluntad es agradable y perfecta. Como decía el apóstol Pablo, también digo yo, por la gracia que me ha sido dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, o sea, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Porque todos tenemos un cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros desempeñan la misma función. Pero todos nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro debe estar unido a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo: de gracia recibiste, dad de gracia. Y el Señor fue el primero que lo aplicó. Él aplicó su gracia. Su gracia la aplicó ¿sobre quién? Sobre los que están enfermos, sanándolos, limpiando los leprosos, echando fuera los demonios, resucitando a los muertos. Y nos encomendó a nosotros esa tarea por su gracia. Pero el Señor dice que no nos preocupemos por llevar bolsas por el camino. Hagamos su obra, no pensando en plata, en oro, en vestido, en calzado, ni en alimento. Porque el Señor nos dice por su gracia que el obrero es digno de su alimento y el obrero es digno de su salario. Amados, Él fue el verbo que se hizo carne, ese verbo que tomó un cuerpo humano y se hizo hombre y vivió en esta tierra entre nosotros. ¿Y cómo vino? Lleno de gracia y de verdad. Nos trajo no solamente su verdad, sino su amor que perdona. Y de esa plenitud de Él, porque Él es la plenitud que todo lo llena en todo, todos recibimos de gracia sobre gracia, o gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos hemos disfrutado y nos hemos beneficiado de las ricas bendiciones que Él cada día derrama sobre nuestras vidas. La ley a la verdad por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que de Moisés recibimos la ley con sus rígidas demandas y exigencias de rectitud, pero de Jesús no solamente recibimos su verdad, sino también su amor incondicional.
Por eso, amados, vamos a mirar esta parte. Y todos sabemos que está en Romanos, donde dice en Romanos 5, 20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos a mirar la primera parte. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Sí, la ley intervino. Y cuando la ley intervino, se aumentaron las transgresiones. Pero hay algo muy excelente. El apóstol Pablo dijo, ¿por qué diremos que la ley es mala o la ley es pecado? De ninguna manera. Él reconoció, por la ley, conocí el pecado. Y no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, trajo en mí mucha codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Escuchamos, sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué hizo Jesucristo? Vino a este mundo y nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros en un madero, para que nosotros en él alcanzáramos las bendiciones de Abraham y por la fe la promesa del Espíritu. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos sacó de la ley y nos introdujo en la dispensación de la gracia. Y estamos en la dispensación de la gracia. Ahora, nosotros podemos decir, como está escrito, la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera. Pero si la ley que fue dada hubiera podido dar vida, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Pero aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios. La justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Y saben una cosa, amados? Las Escrituras, la Sagrada Palabra, lo encerró todo bajo pecado. Todos éramos prisioneros del pecado. Hasta que se cumpliese la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? De que todos nos acogiéramos a la fe de Jesucristo y todos la recibiéramos. Pero ¿quién recibe? Todos los que creemos, y los que creen, y los que van a creer. Por eso Jesucristo cumplió la ley. Y el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, amados. Porque antes de venir la fe, nosotros estamos presos bajo la ley. Estamos encerrados para aquella fe que por su gracia iba a ser revelada. Y la ley sí fue el guía para hallarnos a Cristo, para que fuéramos perdonados cuando fuéramos justificados por su fe. Pero venida la fe, ya no tenemos necesidad de ese guía, ni estamos sujetos a ese guía que era la ley. Ahora tenemos un mejor guía, que por la fe, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía y nos hace hijos de Dios. Y nos da testimonio a nuestros corazones de que somos hijos de Dios y que por la fe todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, amados, qué bendición tan grande. Cristo lo cumplió todo. No cometió pecado. Y dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, amados. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios vio que era imposible por la ley, por las debilidades del hombre, quitar el pecado en medio. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en su carne, para que nosotros recibiéramos la justicia de la ley. Pero los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acordémonos algo, que tenemos que armarnos del mismo pensamiento que tuvo Jesús, porque Él padeció por nosotros en su carne, y el que padeció por nosotros en su carne terminó con el pecado, porque ofreció un solo sacrificio para siempre, para quitar del medio el pecado.
para que tú y yo vivamos el resto del tiempo que nos queda, no conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué bendición tan grande, amados. Pero quiero decirles que no nos olvidemos que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y predestinados por su gran amor para ser adoptados como sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, por eso, como fuimos escogidos, nosotros tenemos que mirar lo que está escrito en la palabra. Hay dos preguntas que el apóstol Pablo hace. ¿Y cuáles son las dos preguntas? La primera: entonces, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y él mismo responde: de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Porque cuando Cristo murió, nosotros morimos con él. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con él. Cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos resucitados con él. Y el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado fuese destruido, para que no sirvamos más al pecado sino a Cristo. Y los que hemos muerto hemos sido justificados del pecado. Y si nosotros morimos con Cristo, también viviremos con él. Y la otra pregunta es: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? El apóstol Pablo respondió: de ninguna manera. Porque el que se somete como esclavo a alguien para obedecerle, es esclavo de a quien obedece, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque nosotros éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a esa clase de doctrina en la cual nos hemos entregado. Y como nos entregamos a esa doctrina, fuimos libertados del pecado y hechos siervos de justicia. Y habiendo sido libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios y tenemos como nuestro fruto la santificación y como nuestro final la vida eterna. Por eso, amados, el pecado no se puede enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. No dejemos que el pecado nos acorrale. No dejemos que el pecado nos acobarde. No dejemos que el pecado nos manipule, que el pecado nos quiera controlar, que el pecado nos quiera dominar. No, amados, porque Cristo murió al pecado una vez para siempre. Nosotros también considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No le demos rienda suelta al pecado, ni aún a la muerte, porque Cristo resucitó y la muerte no se enseñará más de él. Tampoco nosotros, porque la muerte es el paso inmediato para llegar a Cristo, a la vida eterna. Así que, amados, es una grande bendición que nosotros fuéramos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, por su gran amor y por el gran afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y en esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Y en ese amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, lo que se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tanto las que están en los cielos y en la tierra, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, en el cual tiempo estamos, en la dispensación de su gracia. Y en el mismo Jesucristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados para ser conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para alabanza de su gloria. Por eso, amados, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero esa gracia nos enseña que renunciemos al pecado, que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, y que vivamos en este tiempo, en el tiempo de la gracia, justa, sabia y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¡Qué bendición! ¿Quién es la esperanza de gloria? Jesucristo. Y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Nos purificó, claro, con su muerte,
por el lavamiento del agua por la palabra. Y no solamente nos escogió, ni nos purificó, sino que nos eligió. Y nos ungió, y nos selló, y colocó en nuestros corazones las arras de su espíritu, amados. Qué bondad tan grande da nuestro papito Dios. Y su bondad también se manifestó. ¿Cuál bondad? La de Dios nuestro Salvador. Se manifestó por el amor que tuvo para con los hombres. Y nos salvó a los que nos acogimos a Él, a los que hemos nacido de nuevo, a los que recibimos como Señor y Salvador. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, amados, porque dice la palabra que todos nosotros éramos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y todos nosotros caímos como hojas y fuimos llevados como el viento por nuestras maldades. Porque dice la palabra que no había quien invocara a Dios. Ninguno se apoyaba en Él. Entonces escondió en nosotros su rostro y nos hizo marchitar el poder de nuestras maldades. Pero Él es nuestro papito Dios, amado. Nosotros somos barro, Él es que nos formó, somos obra de sus manos, pueblo suyo somos todos nosotros, tú y yo, amados. Y por eso nos salvó, por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos, oye bien, a ser herederos de la esperanza de la vida eterna. Por eso nos salvó, por su gracia, amados. Nos salvó por su gracia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos salvó por medio de nuestro Señor Jesucristo y juntamente con Él nos resucitó, porque por gracia somos salvos y nos hizo sentar en lugares celestiales. Amados, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios, la gracia y la salvación. Y no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no tenemos que vivir por obras para sostener la salvación o para mantener la vida eterna. Ella lo hizo por nosotros. Pero con nosotros no podíamos alcanzar esa gracia. Nosotros no podíamos comprar esa gracia. Nosotros no podíamos alcanzar ese favor inmerecido. Entonces Él vino a nosotros, se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso tú y yo, amados, somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, amados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia en este tiempo, para que sea el justo el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Somos nosotros justificados por medio de la fe en Jesús? ¿Te has preguntado eso? Amados, si Él nos salvó por su gracia y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y a la gracia que nos había sido dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes de la fundación del mundo. Pero esa gracia ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio, por esta palabra, amados. ¿Y cómo quitó la muerte?
Amados hermanos, como repetí al principio, porque Él vio que por la ley no podía hacerlo. Y Él envió a su Hijo. Así como nosotros vinimos en carne y hueso, Él también hizo lo mismo. Para con su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, amados. Entonces, sacó a la luz que la vida. Y su vida ya está en nosotros, en ti y en mí. Y la inmortalidad ya la alcanzamos. Seguimos en santidad, hermano, porque la inmortalidad tiene nombre, la vida eterna. Y eso a través de su palabra, a través del Evangelio. Por eso debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si nosotros crecemos, y hay una pregunta, ¿cómo lo hacemos? Estudiando la palabra, meditando en la palabra. Amados, escúchenme, si nosotros lo hacemos, vamos a ser dignos del Señor. Vamos a agradarlo en todo. Vamos a hallar fruto en toda buena obra. Y vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Y si lo seguimos haciendo, no vamos a permanecer sin fruto, sino vamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y no vamos a permanecer ociosos, amados. Pero hay una cosa, necesitamos un guía para ello. ¿Para qué? Para la palabra. Para que el Señor nos revele su palabra. Para que nos enseñe a memorizar su palabra. Y esa guía, ese maestro, el mejor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Dejémonos atrapar por su gracia, amados. Porque nos ama y nos anhela celosamente. Recordemos que escrito está que Él da gracia a los humildes. Y esa gracia es la fortaleza, la fuerza, la entereza, el carácter que Dios nos da para que nosotros resistamos nuestros malvados deseos. Para que nosotros podamos vencerlos y para que nosotros podamos superarlos, amados. Pero acordémonos de algo, que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Por eso es bueno que nos sometamos a Dios, amados. Eso es importantísimo. Es una grande bendición. Porque el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hemos padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. ¿Por qué lo hace? Porque Él empezó una buena obra y la va a perfeccionar en ti y en mí. Y nos va a afirmar cumpliendo su propósito en ti y en mí. Y nos va a fortalecer para que nosotros no nos desanimemos. Para que nosotros volemos como las águilas. Y nos va a establecer en su reino para siempre. Por eso, amados, no tomemos en vano la gracia de Dios. Acordémonos que en tiempo aceptable nos escuchó y en el día de salvación nos socorrió. Y hoy también está el tiempo aceptable y el día de salvación para el que quiera acogerse a Él. Y de todo corazón les digo, no vemos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Hermanos, todos tenemos ministerio, el ministerio de la reconciliación. Más bien, presentémonos a toda la humanidad como ministros de Dios, no preocupándonos por las tribulaciones, por las necesidades, por las tribulaciones, por las angustias, ni por los desvelos, ni por el trabajo. Hagámoslo con coraje, hagámoslo con conocimiento, con entendimiento, con sabiduría. Hagámoslo con el Espíritu Santo, llenos de amor sincero, con palabras de verdad, con el poder del Espíritu Santo.
con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y no desechemos la gracia de Dios, amados. Porque si la justicia fuera por la ley, por Dios murió Cristo. Antes, por el contrario, acógete a lo que dice la palabra. Acojámonos todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aprende qué significa. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tampoco rechacemos la gracia de Dios. El Señor quiere que cada día renovemos nuestras fuerzas, de nuestras manos cansadas, de nuestras rodillas debilitadas. El Señor quiere que hagamos sendas derechas a nuestros pies y caminemos por las sendas que nos ha trazado, para que cuando estemos débiles, cansados o cojeando, nosotros no nos lastimemos con ningún tropiezo, sino que acudamos a Él para recibir fortaleza y fuerza y ser sanados. Y amados, procuremos la paz entre todos. Dejemos las contiendas, los pleitos, los problemas. Procuremos vivir limpia y santamente, amados, porque en santidad nadie verá al Señor. Y tampoco, que Dios nos guarde, dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que ella ya nos alcanzó a nosotros, a los que nacimos de nuevo. Y va a alcanzar a muchos que se acojan a esa gracia. Cuidémonos unos a otros. No despreciemos ni menospreciemos esas ricas bendiciones que Dios nos da cada día, amados. No permitamos que ninguna raíz de amargura nos perturbe, porque cuando la raíz de amargura sale a la superficie, causa muchos dolores, muchos sinsabores, muchas dificultades, causa muchos problemas y puede dañar la vida espiritual de muchos, aún tu propia vida espiritual. El Señor no quiere que tú y yo andemos en pecados sexuales. El Señor no quiere que descuidemos nuestra relación con Él, como lo hizo Esaú, que vendió sus derechos de hermano mayor por un plato de comida. Amados, y después procuró volver a heredar esa bendición, pero fue demasiado tarde, aunque lo procuró con lágrimas, porque con lágrimas se arrepintió, pero no pudo volver a obtener lo que había despreciado. Así es que, hermanos, no despreciemos la gracia y tampoco nos desliguemos de la gracia de Dios, porque de Cristo se desligan los que por la ley se justifican hoy. Hermano, Dios nos hizo libres de la ley. Estamos en el tiempo de la expiación de la gracia. Y Él quiere que andemos firmes tú y yo, en la libertad con que Él nos hizo firmes, y no andemos sujetos al yugo de esclavitud, como es el apóstol Pablo. Si ustedes se circuncidan, ningún provecho tienen en Cristo. Y les digo algo, el que se circuncida tiene que cumplir toda la ley. Así es que, amados, no nos desliguemos de Cristo, estemos siempre unidos a Él, permanezcamos en Él, porque separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Ni tampoco, amados, nos caigamos de la gracia. Nos caigamos de la gracia por muchas cosas, pero principalmente por el pecado, por rechazar su gracia, por menospreciar su gracia, por abusar de su gracia, por aprovecharnos de su gracia en lugar de aprovechar la gracia. Amados, nosotros, por el Espíritu Santo, aguardamos por la fe la esperanza de su justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y tú y yo somos una nueva creación. Y nosotros, tú y yo, somos la Israel de Dios, la Israel espiritual de Dios. Y si nosotros seguimos la palabra de Dios y creemos en esta verdad que estamos hablando, dice el Señor, gracia y paz a vosotros. Amados hermanos, porque todos nosotros, los que nos hemos acogido a esa gracia, ¿cómo la recibimos? Cada uno de nosotros se nos fue a la gracia mediante el don de Cristo. Oigan bien, a cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia mediante el don de Cristo. Vamos a hablar del don. El don no fue como la transgresión, amado. Porque por la transgresión de Adán murieron muchos, pero abundarán mucho más para esos muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amados, la transgresión de Adán jamás puede compararse con la gracia de Dios. Hay una inmensa diferencia entre Adán y el Cristo que había de venir. Pero también hay un grande contraste, grandísimo contraste entre el pecado del hombre y el perdón de Dios. El primer hombre, Adán, provocó el pecado de muchos por su pecado. Y provocó la muerte de muchos por su pecado. Pero otro hombre, llamado Jesucristo, trajo el perdón por su gracia y por el amor de Dios. Amados, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra nos enseña que el juicio de Dios vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál pecado? El de Adán. Pero la dádiva de Dios, para que nosotros alcanzáramos la justificación, vino a través de Jesucristo, hermano. El mejor don, el mejor regalo, la mejor dádiva por muchas transgresiones. Porque si por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinaremos en vida por no solo Jesucristo, los que recibamos la abundancia de su gracia y el don de su justicia. ¿Y quiénes recibimos estos? Los que recibamos del Padre el regalo del perdón y el amor de su aprobación. Esos son los que reinaremos en vida por un solo hombre llamado Jesucristo. Amados, y así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reinará por la justicia. ¡Qué bendición, amados! Así como el pecado reinó para muerte, ahí también la gracia reinará por la justicia. Sí, señores, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos que nos escuchan, porque la gracia es la que nos trae justificación y la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremenda bendición, amados! ¡Qué grande es nuestro papito Dios! Por eso, amados, el Señor nos dio entrada libre al lugar santísimo por su sangre, por el camino vivo y nuevo que nos abrió Jesucristo a través del velo que es su carne, para tener ese encuentro con ese gran sacerdote que está sobre la casa de Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hagámoslo con un corazón muy sincero, con la plena confianza que da la fe,
Purificad nuestro corazón de mala conciencia y lava nuestros cuerpos con agua pura. Y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que tú y yo necesitamos cada día. Amados, por esa gracia nosotros sabemos que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, y alcanzamos misericordia porque nuestro Jesucristo, nuestro papito y el Espíritu Santo nos aman con amor eterno, y por tanto nos prolonga su misericordia y su gracia cada día cuando estamos ante ellos en el trono de la gracia. Amados, en la iglesia primitiva ellos le pedían a Dios contra los enemigos: mira sus amenazas, Señor, concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amado, dice la palabra que cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y con todo poder, los apóstoles de Jesucristo daban testimonio de la resurrección de nuestro Jesucristo, y abundante gracia era sobre ellos. Así como iniciamos, amados, nuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo responder a cada uno. Y acordémonos que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuál es la vida de Dios para ti y para mí? La vida eterna. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Tú quieres esa paga? ¿Tú quieres esa paga? ¿No es cierto que no? ¿Quién puede cambiar a todos nosotros? Tú y yo, a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros acogemos a ese hombre perfecto que ascendió a lo alto, de Jesucristo. Amados hermanos, acordémonos de ciertas cositas que el apóstol Pablo hablaba con denuedo, como a los Gálatas. Estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy parafraseando, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pues déjenme decirles que no hay otro evangelio. No se dejen confundir, no se dejen perturbar, porque hay algunos que quieren perturbar el evangelio de Cristo. Pero si a uno de nosotros, un ángel del cielo, os anuncia un evangelio al que no todos hemos anunciado, que sea anatema. Y como lo dije antes, lo repito ahora: si alguien nos predica un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema. Porque yo no busco el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Porque yo no trato de agradar a los hombres, sino agradar a Dios, si no fuera siervo de Jesucristo. Y les dijo, y les quiero hacer saber, que la palabra que yo os he anunciado, miren de nuevo, hermanos, no es según hombre, porque yo esta palabra no la recibí ni la aprendí por algún hombre o por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y todos vosotros habéis oído, y mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cómo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo estaba más avanzado que los contemporáneos de mi nación, pero era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando le agradó a Dios, que me llamó desde el vientre de mi madre, o que me escogió desde el vientre de mi madre, llamarme por su gracia
revelarme a su Hijo para que yo le predicase entre los gentiles, lo hice. Y no fui a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a verme con los apóstoles que eran antes que yo. Fui a Arabia y volví a Damasco. Y después subí a Jerusalén después de 3 años para verme con Pedro y estuve con él 15 días. Y quiero decirles que ningún apóstol vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto que les escribo, Dios sabe que no miento. Y luego fui a otras regiones. Y como únicamente era conocido a vista en las iglesias de Judea que eran de Cristo, solamente escuchaba decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. 14 años después subí a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Y para no correr en vano, fui por una revelación a Jerusalén. Prediqué la palabra que predico entre los gentiles, en secreto, en privado, de cierta reputación. A pesar, oiga bien, de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que nosotros teníamos en Cristo y reducirnos a esclavitud. Pero de estos, en ningún momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y los que tenían cierta reputación, lo que fue en otro tiempo no me importa, porque Dios no hace excepción de personas, dice el apóstol Pablo. Pero los de reputación, no me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me fue dado el Evangelio de la circuncisión, y a Pedro el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión fue el mismo que actuó en mí para los gentiles. Pero la gracia que Dios me dio fue reconocida por Jacobo, Cefas y Juan, que eran consideradas columnas de la iglesia, y nos dieron a mí y a Bernabé su diestra, el señal del compañerismo, para que nosotros fuéramos a predicar a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Y nos recordaron que tuviéramos que dar a los pobres, lo cual hicimos con diligencia. Y termino con esto, amados. El apóstol Pablo dijo: no me conviene gloriarme, pero voy a hablarles de las visiones y revelaciones del Señor. Conocí a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a este hombre, decía el apóstol Pablo, conozco a este hombre, que en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, y este hombre oyó palabras inefables, palabras indecibles, que no se le da al hombre, a ningún hombre, poder expresar. De este hombre me gloriaré, decía el apóstol Pablo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo así, para que ninguno piense de mí más de lo que de mí ha oído o lo que me ha visto. ¡Qué bendición! Pero también les dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me hiciera exaltar desmedidamente. Amados, ¿cómo serían esas revelaciones tan poderosas? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado, me fue puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee, para que no me exaltase sobremanera. Y respecto a esto quiero decirles, hermanos, dice el apóstol Pablo, he rogado a Dios 3 veces que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Entonces el apóstol Pablo tomó una decisión. Pues ahora de buena gana me gozaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me voy a gozar en las debilidades, me voy a gozar en las afrentas, me voy a gozar en las necesidades, me voy a gozar en las persecuciones, me voy a gozar en las angustias, me voy a gozar en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Amén, hermano. Bástate mi gracia. Y esa gracia debe bastar a ti y a mí. No reneguemos de nada, hermano. No murmuremos, no critiquemos, no juzguemos, no señalemos, no condenemos a nadie, hermano. No reneguemos de nuestro matrimonio. No reneguemos de nuestros hijos. No reneguemos de nuestra familia. No reneguemos de nuestro trabajo. No reneguemos de nuestras ocupaciones. No reneguemos de nuestras responsabilidades. No reneguemos de nuestras obligaciones. No reneguemos de la obra de Dios. No reneguemos de los pastores. No reneguemos de los hermanos en Cristo, hermanos. No reneguemos absolutamente de nada. Porque también hoy el Señor nos dice: bástate mi gracia, hijo mío. Bástate mi gracia. Que Dios les bendiga, amados. Que Dios un día nos acoja a todos en su reino. Porque hoy tenemos asegurada la salvación y la vida eterna. Porque nosotros, amados, que somos hijos de Dios, herederos de Dios, amados, y nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos esa maravillosa bendición de la herencia aquí en la tierra y la herencia eterna. Dios les bendiga, amados. Si alguno ha escuchado esta palabra y no ha entregado su vida a Cristo, quiero que repita conmigo: amado Padre Celestial, he oído tu palabra. Señor, me acojo a tu gracia. Hoy he aprendido que solamente tu gracia me debe bastar. Y hay una pregunta. La persona puede preguntarse: ¿qué es gracia? Voy a ponerlo de esta manera. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es el regalo del perdón. La gracia es el amor de la aprobación de Dios. Entonces, sabiendo esto, con mayor razón dile al Señor: Padre, sabiendo lo que es la gracia, yo me acojo a ella, porque yo la estaba rechazando, la estaba menospreciando, la estaba ignorando. No me importaba tu gracia, pero conozco cuál es tu gracia. Por eso te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Ahora sé que tu gracia me perdonó, que tu gracia me rescató, que tu gracia me sanó, que tu gracia me justificó. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hoy te he recibido, porque te ha abierto mi corazón y has venido a morar en mí. Y quiero que contigo venga tu Santo Espíritu para tu gloria y honra. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, Dios les bendiga. Feliz día de bendición y feliz inicio de semana para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga ricamente, que puertas se abran, que lo que están esperando sea concedido por Dios. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. No en nuestra voluntad, sino siempre dentro de la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Los amo y los extraño. Cristo
te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Padre, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, porque tú, Cristo Jesús, eres la luz que alumbra todo rincón de oscuridad, Señor. Tú, Cristo Jesús, eres el amor que llena cualquier vacío de nuestro corazón. Eres la provisión que llena nuestras casas, nuestras familias, oh Dios. Tú eres quien ha coronado nuestra cabeza, Señor. Tú eres quien nos ha llenado de favores, Dios, en el día a día, que muchas veces creemos que es por nuestras fuerzas, Señor. En esta mañana venimos a decirte gracias, porque ha sido tu voluntad buena y perfecta, agradable, que se ha realizado y se ha cumplido sobre nuestras vidas, Señor. Por eso en esta mañana venimos a decirte a ti que tú solamente eres quien llena nuestra casa, que solamente tú eres quien nos sacia, tú eres el que nos corona de favores, oh Dios. Porque sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Asimismo, Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual es la plenitud de aquel que lo llena todo. Así que en esta mañana yo te invito a que te levantes tu cabeza, porque Dios ha vencido por ti. Él te ha coronado, Él ha vencido para que tú y yo vivamos en paz y en victoria. Dile: Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. No te canses de agradecerle todo lo que Él ha hecho por ti. Gracias, Señor, por tu amor, fidelidad y misericordia. Gracias, papá.